Tiene el derecho de palabra el diputado Américo de Gracia. Puede hacer uso de la tribuna de oradores. Muy buenas tardes, colegas diputados, señores periodistas, pueblo de Venezuela. En este mismo hemiciclo, a principio de esta gestión parlamentaria, decíamos, iniciando la sesión y este periodo, que era indignante tener justamente hoy sobrinos de la Casa Presidencial presos, encarcelados en Nueva York por narcotráfico, vinculados a la primera dama, usando pasaportes diplomáticos, usando oficiales de las Fuerzas Armadas, usando la rampa 4 presidencial de Maiquetía, usando aviones privados de empresas contratistas del Estado venezolano. También a través de este Parlamento se informó a Venezuela desde los Estados Unidos que importantes empresarios venezolanos vinculados a PDVSA pagaban los honorarios profesionales de los narcosobrinos. A través de este mismo Parlamento se anunciaba y se informaba y se decía que habían diputados de esta gestión parlamentaria, por supuesto, del ala oficialista, vinculados al narcotráfico. Desde esta misma tribuna se le informaba a los venezolanos que habían ministros vinculados al narcotráfico y solicitados por la DEA, y el mecanismo era siempre exactamente el mismo. La respuesta oficial, ¿cuál fue? No es distinta a la que hoy dan. Esto es parte de la guerra del imperialismo yanqui contra el gobierno revolucionario venezolano. Lo cierto es que hoy en este vínculo, en el caso de Guayana, que no escapa a todo este entramado de narcotráfico, de las 3 empresas vinculadas al señor Samar José López Bello, 2 de esas empresas están radicadas en Puerto Ordaz. La empresa Servicios Tecnológicos Industriales, compañía anónima, en la zona industrial de Los Pinos de Matanza, Puerto Ordaz, y la empresa Alfa Om, compañía anónima, en la zona industrial de Los Pinos, también de Puerto Ordaz. Si es cierto, si es verdad que el gobierno tiene razón y estos son cándidos inocentes, que Tarek al-Aissami es inocente, la situación es profundamente grave porque la primera potencia del mundo está poniendo los ojos nada más y nada menos que en el vicepresidente de Venezuela, la segunda persona a bordo y a mando en Miraflores. De manera que es una acusación temeraria y grave que, por ende, bajo el signo solamente de la sospecha, tendríamos que investigar. Pero si por el contrario el señor Tarek al-Aissami es culpable, la acusación es mucho más grave aún porque involucra no solamente al gobierno, sino también a toda la República y a todos los venezolanos, y las consecuencias
son aún peores. De modo que este Parlamento tiene una obligación ética y una obligación moral de dar la cara por Venezuela, de dar la cara por los venezolanos y, por supuesto, buscar la verdad de todo este asunto que hoy enloda al país, que hoy enloda la dignidad de todos y cada uno de nosotros. Pero para ese discurso que han venido fabricando permanentemente como respuesta casi automática desde la bancada oficialista y desde el gobierno central de Maduro, yo quisiera recordar hoy aquí justamente que este gobierno no se la puede dar de más revolucionario y más antiyanqui que el gobierno de Cuba de la época de Fidel de 1989, donde Estados Unidos y la DEA y la CIA y la FBI y el Departamento del Tesoro entonces acusaban nada más y nada menos que al héroe de la Revolución de Angola, al general Arnoldo Ochoa Sánchez. Y Fidel Castro, con todas las reservas que tengo del personaje y que el día 13 de fusilarlo por traición a la patria y por narcotráfico, que hoy está recibiendo Tarek al-Aissami. Por eso nosotros tenemos este otro elemento en nuestras manos para decir que este caso no puede quedar archivado, sino que este Parlamento, aún sin presupuesto, sin recursos técnicos ni operaciones que podamos hacer desde el punto de vista burocrático, tecnológico, para adelantar estas investigaciones, con la venia de la directiva, con la venia de todos y cada uno de nosotros, tenemos que hacer lo posible por profundizar en la investigación y, por supuesto, apoyar la proposición hecha por los diputados que me antecedieron en el derecho de palabra, para que como un solo equipo, como un solo hombre, como un solo Parlamento, hagamos las investigaciones pertinentes y demos en el punto clave para seguir adecentando, como lo hemos venido haciendo en los últimos tiempos, no solamente la política, sino también la institucionalidad en el país, que pasa por hoy desenmascarar a los narcotraficantes y a los que están vinculados a este entramado del crimen, tanto nacional como de carácter internacional. Muchas gracias y muy buenas tardes. Muchas gracias, diputado Américo de Gracia. Tiene la palabra.